La cultura suena fuerte en Santa Cultura. Dentro del paisaje musical que tiene todas las ciudades y en particular la ciudad de Oaxaca, son muchas las instituciones musicales, pero también muchas las voces, tanto de hombres como de mujeres, que han dominado no solamente la escena de los grandes lugares, de los grandes foros, sino también la vida nocturna muchas veces de esta ciudad que ha ido cambiando a través de las diferentes décadas y épocas que hemos transitado aquí en Oaxaca de Juárez. Sin duda, una de las voces que ha acompañado parte de esta historia musical de Oaxaca en las últimas décadas es la que nos acompaña el día de hoy y que es el maestro Rodolfo Casals. A él tuvimos la oportunidad de conocerlo en 1996 cuando como estudiantes de comunicación mis compañeros y yo organizamos una actividad en el Teatro Macedonio Alcalá que se llamó Voces Oaxaqueñas y donde no solamente la generosidad del maestro Rodolfo Casals, sino de cantantes como Silvia María, como Jerónimo, como Los Trovados, por mencionar algunos, se sumaron a hacer una propuesta musical de canto, de música, en este recinto maravilloso en pro de unos estudiantes que estaban organizando su semana de comunicación, que era como el proyecto con el que culminábamos nuestra carrera en comunicación. Y esta generosidad de la cual les hablo sigue siendo un motor permanente de muchos cantantes de antes, de muchos cantantes que han picado piedra y que son famosos, a lo mejor no a nivel internacional, pero sí famosos en el arraigo, en la emoción y en el corazón de los oaxaqueños. Maestro Rodolfo, es un gusto tenerlo aquí en Santa Cultura y sobre todo porque era una plática que teníamos pendiente desde hace mucho tiempo y que yo creo que va a ser una plática permanente a través de diferentes encuentros que ojalá la vida nos pueda proporcionar, porque hay mucho que platicar acerca de la vida musical de Oaxaca y creo que usted ha sido testigo de primera fila, de primera mano, de muchas cosas que ocurren en la escena, no solamente musical, sino cultural y artística de una ciudad como Oaxaca. Bienvenido a Santa Cultura. Muchas gracias, un saludo a toda la audiencia, muchas gracias por esta invitación. Era algo que estaba dentro de los pendientes de manera personal también, porque como lo acabas de decir, tuvimos esa grata oportunidad de conocernos a través del arte, ¿no? Y la música siempre es, como bien lo dicen, es el lenguaje universal que nos une, tanto a ustedes en el caso, en tu caso de que, pues como estudiante de Ciencias de la Comunicación y realizaron un evento musical, pues ahí fue donde creo que esa amistad se dio inicio y hasta el momento sigue siendo, ¿no? Muy sólida esa amistad, pues ese cariño, ese afecto que nos tenemos como oaxaqueños también, ¿no? Así es, y siempre es una sorpresa no solamente encontrarlo maestro desde la bohemia en algunas reuniones donde hemos coincidido, sino también ver al maestro abriendo el concierto de Tania Libertad, abriendo el concierto de Eugenia León, y que con gran soltura y todas las tablas que usted tiene, maestro, en pues fascinarnos con esa voz que Dios le dio y que pues hasta el momento continúa vigente con mucha fuerza y que sigue enamorando a muchas generaciones y a muchas personas que no lo habían escuchado, aunque no escuchar al maestro Rodolfo Casals en la ciudad de Oaxaca es un pecado, porque él pues ha formado parte de las principales instituciones musicales y ha acompañado su voz a todos esos instrumentistas. Hablamos de instituciones como la Orquesta Primavera de Oaxaca, actualmente la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, y ha sido una voz desde el año 2011 que cada mes de julio acompaña el ingreso de las chinas oaxaqueñas en esta rotonda de las Azucenas y que ya es una voz también muy familiar, una voz que siempre tiene una cita, bueno, desde el 2011, allá en este punto tan importante y que
en diferentes ocasiones hemos tenido la oportunidad de verlo, pero sobre todo de oírlo. Maestro, ¿cómo podemos resumir todo ese tiempo desde niño, cuando tiene esta facilidad, este talento de que su voz sea un instrumento que le ha acompañado toda su vida? ¿Cómo ve a la distancia? ¿Ha sido lo que pensó esta carrera? ¿En algún momento pensó dejarla? ¿Qué fortalece su ánimo de seguir cantando en un escenario? Pues yo creo que en mi etapa de niñez, pues era algo que soñaba, ¿no? Era algo que todo se dio a raíz de que entró la televisión en Oaxaca, y pues a través de los programas que ahí pasaban, pues uno va como que idealizando, o cómo podría decirlo de una manera, tratando de realizar ese objetivo, ¿no? No sé cómo lo va uno a hacer, pero es una situación de un sueño que como todos los seres humanos tenemos, ya en diferentes áreas. En el caso mío era dentro de la música, y pues yo veía a los grandes artistas de la época y yo quería ser o formar parte de ese medio, que no es fácil, pero afortunadamente hemos encontrado en el camino gentes generosas que nos han dado y nos han brindado el apoyo para poder nosotros realizar este trabajo. Pero sí, fue algo que me nació ahí, en la escuela. A lo mejor se escucha muy trillado, pero cuando en los eventos culturales que se organizan en las escuelas, ¿no? En los eventos tradicionales como del Día de la Madre, el fin de cursos y todo eso, pues la maestra preguntaba quién quería participar. El primero que levantaba la mano era yo, ¿no? Para participar, para formar un cuadro de los que se iban a presentar en ese momento. Pero también tenía el talento, también, ¿no? Porque un niño puede querer participar, pero si no lo respalda, en este caso, una buena voz. Sí, pues afortunadamente tengo que agradecerle a la vida, a Dios, que pues se me dio ese don, ¿no? Es como lo acabas de decir, porque pues sí, no, lo podemos traer, pero pues todos podemos cantar, porque yo siempre les digo a la gente que me pregunta, ¿no? Que cómo le inicié, que si no doy clases, o digo, es que todos podemos cantar. Desafortunadamente, pues para conformar ese talento hay que tener oído musical, hay que tener memoria musical, porque la dicción es muy importante, la entonación y todo eso. Yo me acuerdo cuando fui con la maestra Reina Vázquez Montaño a la Escuela de Bellas Artes para pedirle que me diera clases de vocalización, porque pues yo no sabía. O sea, uno en el camino va enterándose de todo lo que tiene uno que hacer para ir para proyectar mejor la voz, ¿no? Y hay que prepararse, hay que pulirlo y todo eso. Y entonces la maestra me hizo un examen previo, como se lo hizo a muchos compañeros, y pues ya me dijo, no, pues la ventaja que tiene es oído musical. Rodolfo, pero hay que tener indudablemente la vocación, ¿no? Porque por supuesto, sí, cualquiera puede cantar, pero no cualquiera quiere hacer de su vida el canto o dedicarse a esta carrera. Entonces hay que tener como mucha voluntad, como mucha fuerza, como mucho ímpetu, porque hay que tocar muchas puertas. Muchísimas. En el caso de usted, maestro, desde los años 80 empezó a buscar la manera de sobresalir, de prepararse, de foguearse, y fueron varios los momentos, las oportunidades que seguramente le dejaron una experiencia vital. Digo, no había estos realities que hoy dan cabida a muchos cantantes, pero en esa época supongo que era mucho más difícil el abrirse paso en una Ciudad de México. Sí, sobre todo, bueno, aquí en Oaxaca se daba, ¿no? Cuando yo inicié, por ejemplo, cantando en la Plaza de la Danza, en los eventos que organizaba el ayuntamiento de la ciudad. Pero sí, el círculo artístico como que no te permitía ingresar. Era como el juego de Doña Blanca, ¿no? Está cubierta y romperemos un pilar, pero pues a veces costaba mucho trabajo, porque pues se piensa que llega alguien y te va a desplazar
y pues no, yo creo que a veces cometemos ese error de tener ese pensamiento, pero sí, no es fácil. Y luego, pues cuando se dan las oportunidades, yo por ejemplo tuve, por las ganas de sobresalir, no solamente quedarme en el estado de Oaxaca o en la ciudad de Oaxaca, el querer sobresalir, pues me inscribí a un evento que se daba en ese entonces, ¿no? De valores juveniles, de una marca vitivinícola muy famosa. Bacardí y compañía. La del murcielaguito. Entonces, él lo dijo. Y pues sí, fui a participar a La Voz del Heraldo, a La Voz de Valores Juveniles al estado de Veracruz, porque ahí era la sede de las audiciones más cercanas. Las audiciones más cercanas. Después, pues se da la oportunidad de participar en La Voz del Heraldo, porque pues bueno, es un periódico que organizaba tanto eventos de belleza. Y era muy famoso el evento de La Voz del Heraldo cada año, y el Rostro del Heraldo. El Rostro del Heraldo, porque además eran unas plataformas que proyectaban, ¿no? Pero sobre todo con el talento, como dices, ¿no? Que tuviera el talento y que tuviera ese perfil para poder estar frente a un público, porque pues todo eso se califica en esos eventos, ¿no? Y pues bueno, tuvimos la oportunidad de estar ahí y en el 85 pues quedamos dentro de los 100 primeros lugares, nada más que hay otros factores que a veces no te permiten continuar, ¿no? Y pues bueno, pues ahí quedamos, pero... No, y eran momentos diferentes, ¿no? Hoy en día creo que el hecho de que Oaxaca esté de moda también hace que estos proyectos volteen un poquito más hacia el sur, cosa que yo creo que no pasaba mucho en los 80s, y lo veíamos simplemente a veces con los certámenes de belleza, cuando iba a pasar una concursante del sur entre las finalistas. Exacto. Entonces lo mismo pasaba en otras áreas, porque todavía no había estos nichos de oportunidad que hoy sí ve la comercialización del espectáculo, ¿no? Exacto. Sí, prácticamente se enfocaban más de lo que es el centro del país al norte, ¿no? Por muchas situaciones. Pero afortunadamente, bueno, se está dando esa apertura, y yo creo que los jóvenes, estas generaciones, tienen esa gran oportunidad de proyectarse también y de pues darse a conocer, porque y de alguna manera ya tienen un poco más de la puerta más abierta, por decirlo de alguna manera. Sí, porque ustedes la fueron a abrir primero, sí, y ya la dejaron. Porque a nosotros sí nos costó mucho trabajo buscar las oportunidades, tocar puertas, muchísimas puertas, y la experiencia, por ejemplo, de que te invitaban estoy hablando aquí de la ciudad de Oaxaca, a un evento, ¿no? De algún aniversario de una radiodifusora, y pues vas a pedir la oportunidad. Sí, vente, ¿no? Y ya llegabas y ahí te tenían. Ahorita pasas, y así me tuvieron, a mí en lo personal así me pasó. Y entonces todo eso tiene que, en lugar de desanimarlo a uno, le tiene a uno que inyectar más ganas de sobresalir, ¿no? Porque el medio artístico no es fácil, se ve fácil. Mi madrina decía que pensaba la gente que era como un trabajo de flojos, ¿no? De alguna manera, porque pues pensabas que llegabas, te parabas y cantabas, pero no saben todo lo que hay previo a, ¿no? Hay que tocar puertas, hay que prepararse, hay que invertir también, porque tienes, en ese entonces, hacer tu tarjeta de presentación, hacer tu portafolio, ¿no? Con tus fotos y repartir. Y eran otros sistemas también de comunicación y de relaciones públicas. Exacto. Cómo podías buscar un lugar, ¿no? Cómo consigue, por ejemplo, maestro, llegar al Teatro Blanquita o algún programa de televisión allá en la Ciudad de México, ¿no? Sí. ¿Cómo se daba esto? Pues en mi caso fue, creo que, pues algo, mis ángeles de la guarda siempre me han acompañado, porque pues nunca me imaginé que al irme yo a la Ciudad de México se me diera esa oportunidad en primera, de conocer a alguien que me brindó su hogar, que me brindó el cariño de una familia, pero sobre todo que estaba en el medio y que era algo que pues yo soñaba, ¿no? Al estar aquí en la ciudad de Oaxaca. Y de ahí pues empezar a conocer todo a través de ella pues conocer esos espacios, poder ingresar a Televicentro antes del terremoto, ¿no? Que era Televicentro, el estudio que se llamaba Paco Malgesto, para poder ver los programas de televisión
o estar dentro de, entrar a los camerinos y estar ya, pues de alguna manera asistiendo a alguien por su presentación y estar en ese mundo tan, pues no sé cómo poder decirlo, pero es que es sorprendente todo lo que no, y también, maestro, que usted le haya tocado el llegar en una época donde todavía el ambiente, la vida nocturna, el espectáculo era muy activa. Sí. Escuchamos a mucha gente que hace teatro que las funciones eran de martes a domingo. Sí, Actualmente nada más es de jueves a domingo. Entonces había una vida muy intensa y personajes que a lo largo del tiempo se han vuelto icónicos de una ciudad y de una cultura popular muy viva, como esta madrina de la cual nos habla, que es la señora Carmen Salinas, y que son personajes que se quedan, ¿no? Y de lugares también que han desaparecido, porque el Teatro Blanquita fue una institución que presentó a lo más importante de la cultura popular, exacto, del pueblo, quienes sostienen la tradición, de quienes sostienen a estos artistas y que permean no solamente en un escenario de un teatro, sino también en el cine, en la televisión, hacen una comunión de diferentes lazos y engranajes, y tuvo la oportunidad de estar en ese momento. Sí, sobre todo porque, pues además el artista que llegaba a pisar el foro del Teatro Blanquita, pero recordemos que previo al Teatro Blanquita fue el Teatro Margo, ¿no? Y mucho antes fue el espacio lo ocupó un circo, ¿no? El Circo Bellini, me parece, o algo así. Entonces, llegar a ese foro no era fácil, porque en ese entonces, como no había redes sociales como ahora, que puedes subir un tema, ¿no? Y dependiendo de las vistas y todo eso, pues es el éxito que tiene. Anteriormente no, los artistas eran, los cantantes grababan un disco, y en base al éxito que tenía el sencillo, ¿no? de esa producción, pues era el lugar que iban ellos ganando para poder llegar a esos foros, como el Teatro Blanquita, porque ahí, y luego el Teatro Blanquita, que era pues el teatro del pueblo, ¿no? Sobre todo el público que estaba en galería, porque ahí artista que no les gustaba, artista que pues muy amablemente les pedían que les alojara. Y lo decía o lo dijo en algún momento María Victoria, que ella le agradecía más a la gente de Gallola, a la gente que estaba hasta el final, hasta arriba, porque ellos eran los fans más fieles. Exacto. Y los que le daban realmente de comer. Y sobre todo los que reconocían el talento, ¿no? Porque pues hay que ver que dependiendo de las posibilidades económicas, pues no podían pagar una entrada para estar en luneta, ¿no? O hacia atrás, no me acuerdo cómo se llamaban después pero estaba en la planta baja, y llegar ahí. Entonces el público es más exigente y con una sabiduría pues nata, ¿no? Porque ellos no saben de música ni nada. Si cantan bonito, les llega esa interacción que se tiene de artista al público. Si te logra cautivar, te logra atrapar, eso es lo que realmente pues hace que tú seas el gran artista que puedes llegar a ser. Era como el filtro más importante que un artista tenía que convencer. Exacto. Para poder continuar con su show, incluso porque si empezaba la rechifla o igual las groserías, las malas palabras, pues se daba. Ya no sucedía el show, ¿no? Entonces, realmente es una época muy interesante, maestro, la que le forma. Y en este ambiente, en este abanico de posibilidades que el canto puede tomar en una ciudad como Oaxaca, usted llega a ser la voz de instituciones musicales. Acabo de mencionar a la Sinfónica de Oaxaca y a la Orquesta Primavera. ¿Qué otras instituciones, qué otras agrupaciones de cualquier índole ha usted aderezado con su voz, maestro? Bueno, en la primera institución musical, que igual cuando surgió esa orquesta, pues yo tenía el deseo de ingresar, pero pues había, dentro de los requisitos era la cuestión de los estudios musicales que yo no tenía. Entonces, pues ya no fui, ¿no? 4 años después se me da la oportunidad
porque por eso digo que mis ángeles de la guarda siempre me llevan por donde tengo que ir, ¿no? Se da la oportunidad de estar en la Orquesta Primavera. Posteriormente traté de estudiar en Bellas Artes, en la Escuela de Bellas Artes Música, porque pues si algo tengo que agradecer a este personaje que me dio la oportunidad de estar en este medio, es el prepararse y todo eso. Entonces, si estás en este medio, te tienes que preparar. Y yo traté de estudiar música, y estando como estudiante en Bellas Artes se forma la orquesta universitaria. Igual tengo la fortuna de formar parte de esa orquesta como vocalista, que pues fui el primer vocalista. Después hubo otro compañero que se agregó posteriormente, y luego surge la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, que ahí, si somos honestos, pues yo no tenía cabida, porque por lo regular los cantantes que llegan como solistas a la Orquesta Sinfónica, pues es gente que se ha preparado en el bel canto, y el tipo de canciones que se interpreta o de obras son arias, ¿no? De las famosas óperas que conocemos. Pero afortunadamente tuve la fortuna de entrar como encargado del archivo musical, y el director pues sabía de esa actividad que tenía yo como cantante, y me da la oportunidad. Entonces, sin afán de otra cosa, decir que en Oaxaca fui el primer cantante de música popular que fue acompañado por la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, y de ahí ya tuvimos muchos eventos dentro de donde iba la orquesta, que me programaba el maestro con canciones, sobre todo los arreglos que se hicieron de música oaxaqueña, de compositores como Álvaro Carrillo, como el maestro Rodolfo Villegas, la canción mixteca de José López Alavés, y luego de Enrique Otón Díaz, El Nito, y la tortolita cantadora del doctor Vargas. No, se me fue el nombre, pero bueno, ese fue mi ingreso también de alguna manera dentro de formar parte o ser acompañado por una orquesta sinfónica. Y dentro de toda esta historia, de esta trayectoria del maestro Rodolfo Casals, pues también llega en el 2011 la oportunidad de acompañar el ingreso de las chinas oaxaqueñas en un escenario que pues tiene los ojos del mundo hoy en día, como una fiesta que se vive en Oaxaca, como un espectáculo que muchos quieren ver y que hoy se pelean por los boletos, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué representa también el estar presente en este escenario, en este espectáculo, que lo ve, que asiste más bien, ¿no? Y también lo ven, ¿no? A distancia, tanta gente, hay una emoción diferente, ¿no? Sí, porque el estar en ese escenario del Auditorio Guelaguetza es, pienso que similar a un escenario que está en el país chileno, ¿no? En la Quinta Vergara, como es el Monstruo de Mil Cabezas. Y entonces llegas y tener que cautivar, en este caso, la gente que asiste a ver la Guelaguetza o la fiesta de los lunes del cerro, es gente que viene a ver ese espectáculo, los bailes, ¿no? Las danzas, los trajes y todo ese colorido, ¿no? Y pues el canto también, porque sí es parte de, pero no llegan a verme, por ejemplo en mi caso a Rodolfo o a los demás intérpretes. Pero de alguna manera su voz, maestro, pues ya se volvió un clásico, y creo que también no solamente es su voz, es el acompañamiento, es el compositor de esa bella pieza que cada año desde el 2011 ha interpretado en ese escenario. Y eso se lo tengo que agradecer a la maestra Silvia Márquez Medina, porque... ¿Cómo se les ocurrió? No, yo quise platicarlo con ella. Bueno, yo en la Secretaría de Cultura, porque la Orquesta Sinfónica pertenece a la Secretaría de Cultura, trabajaba un compañero que después cambió a otra dependencia, ¿no? A la Secretaría de Turismo. Él me hace una llamada en el año de 2011 para decirme, fíjate que hay esta posibilidad de que se interprete la letra de Llévame Oaxaqueña.
Entonces quieren ver si tú puedes, ¿no? Si tú tienes si tú lo puedes hacer, y pues con mucho gusto yo acepté, porque además interpretar una canción que se desconoce el autor, se lo han adjudicado mucho al maestro Samuel Mondragón, pero él no es ya investigando y todo eso, porque pues uno se tiene que informar también, porque la gente se acerca y te pregunta. Entonces es una canción anónima de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, aunque la maestra Silvia María, creo que escuché que estaba diciendo que era de un siglo anterior, ¿no? Del siglo XVIII, por ahí, pero que no se conoce al compositor de la letra. Y también se tiene la idea de que no es un compositor oaxaqueño, sino es alguien de fuera, ¿no? Que, por lo que dice la letra, ¿no? Por lo que menciona. Por lo que menciona, cómo se desarrolla el canto. Pero es una canción que además hay dos versiones, dos letras, porque en la Orquesta Primavera interpretábamos una letra, y después con los tríos, con la gente que se dedica, los trovadores, ¿no? Los de aquí de Oaxaca, pues tenían otra letra. Entonces lo que hicimos, cuando ya se me da esa oportunidad, que agradezco infinitamente, hicimos ya nuestra versión, que es la que interpretamos respetando, ¿no? Las dos letras, y las fusionamos para poder ya presentarla ya en forma en el auditorio. Y como decías, de la emoción, no es indescriptible la emoción, siempre los nervios a flor de piel, porque en primera estoy con una delegación pues que ya tiene son 68 años ya en este año, de que subió por primera vez, ¿no? A partir de 1957. Y hay siempre que, pues, la trayectoria que tiene la delegación es siempre merece mucho respeto, porque pues no sé cómo se le ocurrió en este caso a la fundadora de la delegación el unir esas músicas, ¿no? Porque ella fue la que, pues, no sé, su sentido musical, creo que es lo que hablamos, ¿no? Que tenemos los seres humanos, y puso ese tema como entrada, después de la marcha, como entrada, para que ya llegaran al escenario, ya tomaran sus posiciones para entrar ahora sí que con el tradicional Jarabe del Valle, de San Antonino Castillo Velasco. Y en este caso, ¿sabe cuál va a ser la fecha, maestro, en la que le toca interpretar este tema en este 2025? En este 2025 nos toca en el primer lunes del Cerro, en la función de la tarde, la función vespertina, nos toca interpretar el Llévame Oaxaqueña. Y ya en el segundo lunes nos toca abrirle el segundo lunes, o la octava, como se le conoce, en la mañana. Vamos a estar participando con la delegación. Para que estén atentos a esta participación del maestro Rodolfo Casals, y que, bueno, es parte de toda esta trayectoria que él nos comparte esta tarde a través de Santa Cultura, y que pues seguramente ha llegado a puntos que no se imaginó, y que sigue teniendo esa oportunidad de ser llamado a diferentes proyectos. Cómo se conserva, cómo se cosecha, cómo se forma y se fomenta el permanecer. Y sobre todo, maestro, porque en los últimos años siempre se ha pensado que Oaxaca tiene voz de mujer, voz femenina, pero hay muchos cantantes con una trayectoria de muchos años, como es el caso de usted, que han estado participando activamente en diferentes escenarios, con diferentes instituciones musicales y desde diferentes ámbitos o aristas. Así que, ¿cómo se hace para permanecer, y cómo se ha abierto? Usted también pasó ante esa pues gran cantidad de voces femeninas que hay en Oaxaca. Sí, afortunadamente creo que el cariño y el afecto que nos tiene el público es lo que nos mantiene. Y también yo quiero agradecer, porque en este caso pues estoy vigente, o sigo vigente, por nuestra participación en el Auditorio Guelaguetza con la delegación de Chinas Oaxaqueñas, interpretando el tema de Llévame Oaxaqueña, y sobre todo pues acompañado por la banda de policía, ¿no?
Y que eso creo que a mí en lo personal me ha mantenido vigente, porque sí es cierto, hay mucha competencia con las voces femeninas, todas de gran calidad, porque tenemos que reconocer que del momento en que alguien llega a pisar un escenario es porque también lo respalda una calidad, ¿no? Una preparación, ahora afortunadamente. Pero sí, no es fácil, pero ahí estamos. Seguimos seguimos en la música precisamente por la interpretación de Llévame Oaxaqueña, y donde nos llaman, ¿no? Ahí estamos presentes, acabas de mencionar que estuvimos, por ejemplo, en los Martes de Brujas, también otro evento muy tradicional de Jojocotlán, y bueno, pues la gente que nos llama es porque conoce también el trabajo y el compromiso que uno tiene con el público, pero sobre todo que el público es el que al final de cuentas, nos respalda. ¿Cómo se cuida una voz como la de usted para que siga siendo un motor de sensibilidad, pero también un instrumento de trabajo que lo hace permanecer vigente? Pues la maestra Reina, por ejemplo, siempre nos decía que había que vocalizar, que había no solamente como cantante, ¿no? Sino la gente que trabaja con la voz. En la escuela, por ejemplo, Cristian Caballero, ahí en una parte de la lección, decía que igual había que hacer calentamiento porque pues es el instrumento que uno tiene, pero pues yo trato de hacer ejercicios previos nada más para poder no entrar frío, como se dice comúnmente, y trato de no exagerar también porque pues yo veo que hay gente que sí se cuida, pero de una manera exagerada y todo eso, pero pues yo trato de normal, ¿no? De no tener algunas, ¿cómo se llama? Algunos cuidados y todo eso. Trato de, pues, deje de fumar. Eso sí es muy importante porque eso le afecta a uno, ¿no? La voz. Y es algo que uno tiene repuesto. No es como en un instrumento de cuerda, por ejemplo, que puedes reponer, o una guitarra, no le puedes cambiar la cuerda porque a lo mejor la que tiene ya no funciona. En nuestro caso, lo único es cuidarse, no tratar de, por ejemplo, en este caso, dejé de fumar, que eso para mí fue muy importante hacerlo, y pues cuidarme, ¿no? Normal, no exponerme tanto al frío y pues... Dentro de toda esta gama de posibilidades de compositores, compositoras mexicanos, mexicanas, pero sobre todo los nacidos en Oaxaca, ¿quiénes son los indispensables en sus repertorios, en los programas donde participa usted? Bueno, en el caso nuestro, como nos dedicamos más a la música popular, uno de los compositores muy importantes en el caso personal es Álvaro Carrillo. No tuve la oportunidad de conocerlo, ¿verdad? Porque él falleció en el 69 y pues yo estaba apenas despuntando. Pero Álvaro Carrillo es muy importante, y no solamente lo digo yo, los decimos todos los que nos dedicamos a interpretar a los compositores oaxaqueños o a los boleros clásicos, ¿no? La música de esa época, que en el repertorio no puede faltar un tema del San Álvaro Carrillo, porque hasta eso lo tienen en ese concepto, o lo tenemos en ese concepto. Aunque no le he hecho justicia a la revolución aquí en Oaxaca, ¿no? Había un teatro que se llamaba así, se tumbó y sigue pendiente esa situación con ese teatro. Hay 2 bustos en la ciudad, muy abandonados, arrinconados. Sí. Necesitamos hacerle justicia a un hombre que ha puesto y sigue poniendo y va a seguir poniendo, porque sus letras son vigentes hoy y siempre. Exacto. Y sigue habiendo una deuda con Álvaro Carrillo en Oaxaca. Yo recuerdo que cuando se colocó el busto de donde está el mercado Cuarto Centenario fue a petición de los trovadores, ¿no? Porque pues ellos andaban pues en el Zócalo, en el centro, entonces buscaban un lugar donde que se reunieran, y pues la gente que quisiera una serenata o algo pues fueran a ese lugar, y por eso se puso el primer busto que está ahí en el mercado Cuarto Centenario, pero sí lo tienen muy abandonado. Y después, posteriormente, creo que eso lo del Cuarto Centenario fue como pues no sé, en los 80s, 90s. Y ya en el sexenio del gobernador Diodoro Carrasco,
se puso el Jardín Carvajal, se llama, ¿no? Donde está ahora. Igual, pero pues igual lo tienen muy descuidado porque por ejemplo, los días que se le tiene que recordar, por ejemplo, en el 4 de abril cuando fallece y el 2 de diciembre cuando es su aniversario de natalicio, y pues yo no veo que le hagan Por eso seguimos en deuda. Sí, por eso, como tienes mucha razón, seguimos en deuda. Tendría que haber un festival de composición Álvaro Carrillo desde la ciudad de Oaxaca o desde la costa y precisamente fomentar la creación de nuevas piezas para esa música popular romántica que también nos nutre como oaxaqueños. Es importante, el folclore es vital, es parte de nuestra identidad, pero también tenemos que producir otras cosas, tomando como ejemplo simplemente un personaje como Álvaro. Sí, y también Carrillo. tenemos compositores como Jesús Churrasgado, compositores que además él, que con un tema también que no solamente es a nivel local, sino a nivel nacional e internacional, ¿no? La canción que todos conocemos de Naila. Y también hay los compositores de música del Istmo, también Máximo Ramón Ortiz, Demetrio López, y más para acá está, sin olvidarnos, por ejemplo, a Enrique Otón Díaz, que es el compositor del Nito, al doctor Vargas, ahí se me fue el nombre, pero del compositor de La Tortolita, ¿no? De La Tortolita Cantadora, José López Alavés, que también él es un compositor no solamente a nivel nacional, sino internacional, por su canción Mixteca. Y también tenemos más recientemente, pues está Javier Santos, ¿no? Dentro de su género también sobresaliente. Y hay otros compositores, muchos que pues están dando, como decías hace rato, picando piedra, porque en este medio artístico lo difícil no es llegar, ¿no? Sino mantenerse, y entonces están picando piedra para poder ocupar el lugar que les corresponde. Maestro, quiero proponerle que esta sea una primera parte de una charla que ojalá podamos prolongar. Hay muchas cosas que recordar, hay muchas cosas que poner sobre la mesa, sobre el canto y las instituciones musicales, y por supuesto la presencia del maestro Rodolfo Casals, una voz importante para un estado como Oaxaca, y que pues siempre es importante reconocernos entre oaxaqueños, y no únicamente cuando nos vamos, es importante reconocernos cuando estamos aquí bien y disfrutar de su canto las veces que se presente, como lo va a hacer estas próximas presentaciones en el Auditorio Guelaguetza durante el espectáculo que lleva ese nombre de la Guelaguetza. Y maestro, ¿alguna otra presentación, algún otro plan que tenga usted? ¿Y cuáles serían sus redes sociales para las personas que quieran acercarse a su música? Pues estamos, por lo regular nosotros hacemos presentaciones en eventos privados, porque te digo que es otra de las cosas que, aparte de lo que comentábamos, que me mantiene vigente, es que vamos a eventos privados, que es donde nos hemos desenvuelto más, ¿no? Donde nos movemos más en lo que es el medio artístico. Cuando se da la oportunidad de tener alguna presentación a nivel masivo, pues ahí estamos. Los próximos eventos son los que mencionas del Auditorio Guelaguetza, dentro de las fiestas de los lunes del cerro, y posteriormente tenemos algunos eventos, propuestas, por ejemplo, para regresar a la Ciudad de México, en un evento que a partir de este año, en enero, tuvimos la oportunidad de estar presentes con unos diseñadores oaxaqueños oriundos de Guajuapan de León. Entonces tenemos ese proyecto para regresar próximamente, a lo mejor posiblemente en el mes de agosto. Con la Orquesta Sinfónica pues seguimos trabajando también como parte de, y los domingos el 20 y el 27 va a haber unos conciertos con la Orquesta Sinfónica a mediodía en el Zócalo de la ciudad, para que también asistan y nos acompañen y disfrutemos de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca con música de compositores oaxaqueños. Sus redes sociales, maestro. Rodolfo Casal en Facebook, y la fanpage igual Rodolfo Casal. Ahí estamos a Rodolfo Casal con S. Con S. Rodolfo Casal, para que lo busquen en las redes sociales.
Queremos agradecerle y que haya venido esta tarde aquí a Santa Cultura y hacer el compromiso para una próxima cita, para que platiquemos cómo le fue este mes de julio y podamos seguir planteando estos temas. Sobre todo se me antoja mucho hablar de la vida nocturna en los 80s en la ciudad de Oaxaca. Sí, sobre todo porque tuvimos la oportunidad de estar en esos... en esa vida nocturna de la Ciudad de México, sobre todo, y por ejemplo, mi madrina en una ocasión que hizo una temporada de 10 meses consecutivos en el Teatro Blanquita y ver desfilar a todas esas grandes estrellas, y podemos hablar también del Teatro Carpa México, que era otro de los teatros emblemáticos, y previo había uno que se llamaba el Tívoli, que pues bueno, fue derruido cuando ampliaron lo que es la Avenida Reforma, pero también estaba ahí en la Colonia Guerrero. Y pues sí, hablar del Teatro Blanquita, que es la catedral del espectáculo en México, considerada como el Bellas Artes de los pobres, pero qué grandes estrellas se presentaban. Yo siempre que interpreto canciones de la autoría de Rubén Fuentes, por ejemplo, que fueron las primeras canciones que interpretó Marco Antonio Muñiz como solista, siempre digo que fue la de Escándalo y la de Luz y Sombra. Fueron las dos canciones con las que el maestro inició hizo su debut como solista en el Teatro Blanquita, y lo anunciaban con unas letras pequeñitas, ¿no? Las estrellas con letras enormes, ¿no? Las que estaban en ese momento, y ver desfilar a grandes estrellas del espectáculo, por ejemplo, conocer, sí, tienes razón, tenemos que reunirnos porque, por ejemplo, poder platicar de que tuvimos esa fortuna de conocer al maestro Dámaso Pérez Prado, ¿no? Con su orquesta. Y ver bailar, por ejemplo, en esa época a Ofelia Medina, dirigida por Juan Ibáñez, y la coreografía de Ricardo Luna, y no, es todo un espectáculo. Ver a las Dolly Sisters, que yo las conocía porque salían en las películas con Tintán, es una pareja de bailarinas cubanas, Caridad y Merced, creo que se llamaba. Una fue esposa de Chucho Navarro, el de los Panchos, y en fin... Es una gran cantidad de anécdotas y de historia que vale la pena conocer, y sobre todo de primera mano de nuestro invitado Rodolfo Casal. Maestro, muchísimas gracias por la presencia de usted aquí en Santa Cultura. Muchas gracias por la invitación, agradezco infinitamente el poder estar este día aquí con ustedes, y muchas gracias al público también que nos está viendo en este momento, y agradecerles que si quieren la próxima entrevista, pues nos pongan en los comentarios, ¿verdad? Claro que sí. Además de que felicitar a José Luis porque su trabajo que viene realizando en este portal pues no ha sido fácil, porque también como todos hay que picar piedra y hay que buscar los espacios y sobre todo, pero tú eres un periodista consolidado para mí en lo especial, sobre todo porque la maestra Arcelia Yañez te tiene en un concepto, y ahí lo podemos ver en ese libro de Oaxaca de mis amores, si no es que estoy bien, ¿verdad? Sí. Entonces, es un personaje muy importante también de todo el periodismo en nuestra ciudad y en nuestro estado. Así que pues sigan disfrutando de este programa. Muchas felicidades por este proyecto y gracias por la amistad, por esa amistad que alguna vez en el camino se nos dio. Nos encontramos y aquí seguimos vigentes, y sobre todo porque tenemos una amiga en común que es importante para ambos. Y mandamos un saludo a Ángela Lavariega, allá Saludos. En el Jardín Sócrates, donde están las mejores nieves de Oaxaca. Así que muchísimas gracias, maestro. Vámonos a Lirio, que nos espera aunque esté lloviendo. Y agradecemos este día a Amala Alvarado en la asistencia de producción. Yo soy José Luis Pérez Cruz y espero que compartan esa entrevista. Esto fue Santa Cultura.